Hay lugares en Internet que fueron diseñados para conectar personas, otros para entretenerlas. Y luego existe un sitio que parece haber sido creado para algo mucho más incómodo: mostrar lo que ocurre cuando eliminas casi por completo la identidad, la memoria y el miedo a las consecuencias. No pide nombre, no exige registro, no te promete seguridad, ni orden, ni prestigio. Entras, publicas, desapareces, y justo ahí, en ese vacío, nace algo extraño. A veces brillante, a veces repulsivo, a veces tan influyente que termina saliendo de la pantalla para alterar noticias, cultura, política y hasta la forma en que el resto de Internet habla, bromea y ataca. A simple vista, 4chan parece un foro viejo, casi primitivo, diseño austero, hilos efímeros, caos visual. Pero detrás de esa apariencia hay una de las máquinas culturales más impredecibles que ha producido la red. De aquí salieron memes que conquistaron el planeta, campañas de acoso, filtraciones, movimientos sin líderes y una forma de comunicación basada en la ironía, el anonimato y el sabotaje. Durante más de 2 décadas, 4chan ha sobrevivido a cierres, crisis económicas, presiones legales, cambios de dueño y escándalos constantes. Y aún así sigue ahí. Como si Internet, por más que intente civilizarse, no pudiera deshacerse de su rincón más salvaje. La gran pregunta nunca ha sido solo qué es 4chan. La verdadera pregunta es otra. ¿Qué revela sobre nosotros un lugar donde nadie tiene rostro, pero todos pueden dejar huella? Octubre de 2003. En Nueva York, un adolescente de 15 años llamado Christopher Poole, conocido online como Mood, decide crear una web inspirada en los image boards japoneses, especialmente Futaba Channel. No tiene una empresa, ni financiación, ni un plan maestro. Solo quiere un espacio en inglés para hablar de anime y manga sin las rigideces de los foros tradicionales. Así nace 4chan. Su idea inicial parece simple: tablones temáticos donde cualquiera puede subir imágenes y comentar sin necesidad de cuenta. Pero ese detalle, la ausencia de identidad fija, cambia por completo el comportamiento de quienes entran. Aquí casi todos son anónimos. No importa quién fuiste ayer, importa lo que publiques ahora mismo. Ese diseño también introduce otra pieza decisiva: la temporalidad. Los hilos no permanecen para siempre. Si dejan de recibir respuestas, desaparecen. El sitio no está pensado para construir reputación, sino para generar presente constante. Cada publicación compite por atención inmediata. Lo viejo muere rápido, lo nuevo empuja sin descanso. En sus primeros días, 4chan es pequeño, muy pequeño. Un puñado de usuarios comparte imágenes de anime, chistes internos y referencias que casi nadie fuera de ese círculo entendería. Pero el sitio tiene algo que otros foros no poseen: velocidad, irreverencia y una libertad difícil de encontrar, incluso en el Internet de principios de los 2000. Esa libertad atrae, también desordena. A comienzos de 2004, el crecimiento ya empieza a superar lo razonable para un proyecto casero. El tráfico sube, los costes también. En un momento, 4chan pierde su dominio original y después entra en una crisis financiera seria. Poole llega a plantear el cierre del sitio. La comunidad responde con donaciones, aunque incluso ese intento se complica cuando PayPal congela fondos. Desde casi el principio, 4chan vive al borde del colapso técnico y económico, y aún así no desaparece. Durante 2005 y 2006, el sitio empieza a expandirse en múltiples tablones. Ya no es solo anime. Aparecen espacios para videojuegos, música, deporte, literatura, tecnología y temas aleatorios. Cada board desarrolla su propia microcultura, pero todos comparten el mismo núcleo: anonimato, ritmo frenético y ausencia de jerarquías sociales claras. En la superficie, eso suena liberador, y en parte lo es. En 4chan nadie necesita currículum, seguidores ni una marca personal. No hay que cuidar una identidad pública. Puedes decir algo brillante y desaparecer. Puedes equivocarte y volver 5 minutos después como si nada hubiera ocurrido. Para muchos, esa sensación de reinicio permanente resulta adictiva. Pero ese mismo mecanismo elimina frenos. Si no hay reputación que proteger, tampoco hay mucho que perder. El anonimato no solo facilita creatividad y espontaneidad, también favorece crueldad, provocación y escalada. Cuando la consecuencia social se debilita, ciertos impulsos encuentran terreno fértil. Ese es el conflicto central de 4chan desde su origen.
La misma estructura que permite libertad radical también permite abuso radical. Hacia mediados de los 2000, el board /b/, conocido como Random, se convierte en el corazón caótico del sitio. Allí la cultura de 4chan se define de verdad. Humor absurdo, imágenes grotescas, troleo, bait, shock, improvisación constante. /b/ no solo genera contenido, genera actitud. Una forma de relacionarse basada en no tomarse nada del todo en serio. Incluso cuando el daño es real, los medios empiezan a mirar y lo que ven no encaja con la imagen limpia y comercial que otras plataformas intentan proyectar. 4chan empieza a ser descrito como el lado oscuro de Internet. No porque fuera el único lugar tóxico online, sino porque hacía visible una verdad incómoda. Internet no solo produce comunidades amables y creativas, también produce masas anónimas capaces de actuar con una coordinación brutal. Muy pronto, los usuarios descubren algo decisivo. Si suficientes personas empujan la misma broma, el mismo rumor o el mismo ataque al mismo tiempo, el efecto puede salirse del foro. Y ahí 4chan deja de ser solo un lugar, se convierte en una fuerza. A medida que 4chan crece, el sitio empieza a demostrar que su influencia no depende de una interfaz elegante ni de una estrategia empresarial. Depende de otra cosa, de su capacidad para producir acciones colectivas espontáneas, memes virales y oleadas coordinadas que viajan fuera del tablero. Uno de los primeros rasgos de esa nueva etapa son los raids. Usuarios que se organizan informalmente para invadir otros espacios online, saturar líneas telefónicas, ridiculizar objetivos concretos o derribar sitios mediante ataques básicos. No hace falta una estructura formal. Basta con una idea, un enemigo común y el entusiasmo momentáneo de una multitud anónima. En ese ambiente surge también la intuición de que 4chan puede alterar la cultura popular. Y pocos ejemplos lo demuestran mejor que el nacimiento del Dockroll y después del Rickroll. Todo empieza con un filtro interno en el sitio que sustituía una palabra por otra. De esa tontería nace el Dockroll, una broma visual de enlace trampa. Más tarde, la lógica del bait and switch evoluciona hasta convertir a Rick Astley en el rostro accidental de uno de los memes más famosos de la historia de Internet. Lo importante no es solo que el Rickroll naciera de ese ecosistema. Lo importante es lo que revela. 4chan tiene la capacidad de tomar una estupidez interna, repetirla con suficiente insistencia y verla escapar hasta colonizar toda la red. Y esa lógica no se limita al humor. En 2008, un falso rumor sobre la supuesta muerte o ataque cardíaco de Steve Jobs circula online y llega a plataformas como Sendai Report, provocando confusión y afectando temporalmente la cotización de Apple. No todo ocurrió exclusivamente dentro de 4chan, pero el episodio simboliza algo que ya era evidente. En la nueva Internet, una mentira sembrada con el tono adecuado puede viajar más rápido que cualquier rectificación. Para entonces, el nombre Anonymous ya ha empezado a adquirir otro peso. En 4chan, Anonymous no era inicialmente una organización, era el nombre por defecto de quien no firmaba, pero con el tiempo se transforma en una máscara conceptual, una identidad colectiva para acciones sin líder visible. Y de pronto, esa máscara sale del foro. El gran punto de inflexión llega con Project Chanology en 2008. Todo comienza tras los intentos de la Iglesia de la Cienciología por retirar de Internet un vídeo de Tom Cruise. En muchos rincones de la web, eso habría quedado como una disputa legal más. En 4chan se interpreta como censura. Y la censura, dentro de esa cultura, suele activar una respuesta casi refleja. Primero, llegan las acciones digitales, ataques de DOS, bromas telefónicas, spam. Pero luego pasa algo inesperado. Anonymous abandona la pantalla y aparece en el mundo físico. Manifestantes con máscaras de Guy Fawkes se concentran frente a sedes de la cienciología en ciudades de todo el mundo. Ese momento importa porque redefine la percepción pública del fenómeno. 4chan ya no parece únicamente un agujero de memes y shock humor. Ahora parece conectado a algo más ambiguo. Activismo, hacktivismo, teatro político, vandalismo digital, protesta descentralizada. Nadie sabe exactamente dónde termina la broma y empieza la ideología. Después de Chanology, el nombre Anonymous no desaparece.
se multiplica. Aparece vinculado a filtraciones, campañas contra instituciones, defensa de la libertad de información y ataques contra objetivos percibidos como abusivos. Pero también arrastra la ambigüedad moral del lugar del que salió, porque en 4chan nunca hubo una línea clara entre causa noble, espectáculo y caos. Al mismo tiempo, el sitio entra en su etapa de mayor impacto cultural. Los memes de 4chan se filtran al lenguaje común de Internet. Su humor influye en Reddit, Tumblr, Twitter, YouTube y después TikTok. Incluso cuando muchos usuarios no saben de dónde vienen ciertas formas de ironía, formatos visuales o códigos de conversación. En 2009 ocurre otro episodio revelador. Los usuarios manipulan la votación pública de Time 100 para llevar a Christopher Poole al primer puesto. No es solo una travesura, es una demostración de fuerza colectiva. Un recordatorio de que muchas infraestructuras online, aparentemente abiertas y democráticas, pueden ser deformadas por comunidades que entienden mejor sus grietas. La historia se repite en distintos formatos. En 2010, una encuesta promovida por Justin Bieber para decidir el destino de una gira acaba empujada hacia Corea del Norte por una campaña masiva coordinada desde Internet. Otra vez, la lógica es la misma. Si algo puede manipularse, 4chan lo intentará. No por necesidad estratégica, sino porque probar los límites del sistema forma parte de su cultura. Pero mientras la fama del sitio crece, también lo hace la tensión interna. A inicios de la década de 2010, algunos boards se vuelven tan tóxicos que incluso Poole, defensor histórico de la libertad casi absoluta, empieza a intervenir. Cierra temporalmente /R9K- y elimina /new-, un board de noticias que se había degradado hasta volverse inmanejable. Esa decisión es crucial porque expone la contradicción central de 4chan. Durante años, el sitio había defendido una especie de libertad operativa extrema, pero llegado a cierto punto, su propio creador concluye que sin algún límite el ecosistema puede pudrirse por completo. Es entonces cuando aparece una de las decisiones más determinantes de toda la historia del sitio, la creación de /Pol/, Politically Incorrect, en 2011. Nace como un espacio para discusión política sin la estructura tradicional de otros foros, pero muy pronto se transforma en algo mucho más grande y más oscuro. /Pol/ se convierte en imán para discursos extremistas, conspiraciones, propaganda racial, radicalización y guerra memética. Si /B/ había sido el laboratorio del caos cultural, /Pol/ se convierte en el laboratorio del caos político. Aquí es donde la historia de 4chan deja de ser solo la historia de una web rara y se convierte en una pregunta incómoda sobre Internet en general. ¿Qué pasa cuando una comunidad sin líderes visibles, sin identidades estables y sin memoria institucional descubre que puede moldear narrativas públicas? Durante años, mucha gente trató a 4chan como una cloaca irrelevante o un circo de adolescentes. Pero esa lectura se fue volviendo cada vez más difícil de sostener, porque aunque el sitio carece del tamaño de Facebook o YouTube, posee otra ventaja, una densidad cultural y una velocidad de experimentación enormes. Lo que se prueba allí puede no nacer masivamente, pero sí nacer con una potencia memética extraordinaria. El anonimato absoluto contribuye a eso. Sin marca personal, la idea importa más que el autor. En teoría, eso democratiza la participación. En la práctica, también facilita una competencia brutal por atención, impacto y transgresión. Si no puedes destacar por reputación, destacarás por intensidad. Por eso, 4chan tiende a recompensar lo extremo, lo más gracioso, lo más cruel, lo más ingenioso, lo más ofensivo, lo más inesperado. Lo que consigue respuesta inmediata sobrevive, lo demás se hunde. Es una selección natural del contenido basada en choque y velocidad. Esa dinámica explica por qué ciertos discursos radicales encontraron un hogar tan eficaz allí. No necesariamente porque todos los usuarios compartieran esas ideas, sino porque el entorno favorecía la amplificación de lo incendiario. En /Pol/, esa lógica se mezcla con política real, resentimiento social, nihilismo, humor irónico y propaganda intencional. El resultado es un espacio donde a menudo resulta difícil distinguir entre broma, performance y convicción ideológica. Y eso lo vuelve especialmente peligroso, porque la ironía protege, permite decir algo extremo y, si hay reacción, retirarse con un «era solo un meme». Esa ambigüedad hace que los mensajes viajen más lejos. Pueden ser compartidos como chiste, absorbidos como señal de pertenencia o reutilizados como herramienta propagandística.
Durante las elecciones presidenciales de Estados Unidos en 2016, esa capacidad llamó atención mundial. Paul fue señalado repetidamente como uno de los espacios donde se producían, refinaban y difundían memes y narrativas pro-Trump, además de campañas de ataque contra rivales. No fue el único factor, ni el único espacio implicado, pero sí uno de los entornos donde se entendió antes que muchos medios tradicionales que la política online ya no se jugaba solo con artículos o debates, sino con imágenes simples, símbolos repetibles y guerra cultural distribuida. Ese fue otro punto de no retorno. Desde entonces, 4chan dejó de ser visto solo como incubadora de memes. También pasó a considerarse un acelerador de radicalización y desinformación. Sin embargo, intentar resolver ese problema es casi imposible sin tocar el propio corazón del sitio. La moderación en 4chan siempre ha sido parcial, opaca, reactiva y limitada por diseño. No hay cuentas persistentes que faciliten sanciones duraderas. No hay una arquitectura pensada para construir comunidades sanas a largo plazo. Es un sistema diseñado para fluir, no para estabilizarse. En otras palabras, el anonimato que hace posible 4chan también impide gobernarlo de forma convencional. Christopher Poole acabó agotado por esa tensión. En enero de 2015 anunció su salida del sitio tras más de una década. Meses después, en septiembre de 2015, 4chan fue vendido a Hiroyuki Nishimura, fundador de 2Channel, uno de los foros japoneses que habían inspirado originalmente su creación. El relevo parecía circular, casi simbólico. El heredero volvía al origen, pero el cambio de dueño no resolvió el dilema, porque 4chan ya no era un experimento juvenil de anime, era una infraestructura cultural con reputación tóxica, influencia difusa y una comunidad imposible de domesticar del todo. Además, siempre ha existido otro problema menos visible, el económico. 4chan genera muchísimo tráfico, pero monetizar ese tráfico es difícil. Las marcas no suelen querer anunciarse junto a contenido impredecible, extremo o reputacionalmente explosivo. Ya en 2010, Business Insider citaba una valoración sorprendentemente baja, apenas $45,000, precisamente por esa dificultad para convertir influencia cultural en valor comercial estable. Aún con millones de visitas mensuales, 4chan nunca fue una máquina financiera comparable a otras plataformas. Eso crea una paradoja adicional. 4chan es influyente, pero no necesariamente rentable. Es famoso, pero frágil. Parece omnipresente en la cultura online, pero sobrevive más como anomalía persistente que como gran negocio digital. Y sin embargo, sigue aquí. Incluso en la década de 2020, con una red mucho más centralizada, vigilada y algorítmica, 4chan conserva algo que casi ningún otro sitio mantiene intacto. Una sensación de Internet no domesticado. Eso atrae a nostálgicos, curiosos, radicales, trolls, marginados y gente que simplemente quiere hablar sin dejar una identidad permanente detrás. También atrae abusos nuevos cuando herramientas de IA como la clonación de voz se popularizaron. 4chan volvió a comportarse como siempre. Probar, empujar, romper, exagerar. Audios falsos, simulaciones de celebridades, contenido diseñado para sobrepasar controles. Cada nueva tecnología aparece allí no solo como innovación, sino como arma potencial o juguete de caos. Por eso 4chan sigue siendo tan difícil de clasificar. ¿Es un bastión brutal de libertad de expresión? ¿Una cloaca de radicalización? ¿Un museo viviente del viejo Internet? ¿Un laboratorio memético? ¿Todo eso a la vez? La respuesta incómoda es que sí. Claro, aquí tienes una versión reducida a aproximadamente 3,000 caracteres, manteniendo el tono cinematográfico y reflexivo. Si hubo un gran descubrimiento en la historia de 4chan, no fue un momento concreto, sino una revelación lenta. Su poder nunca estuvo en la tecnología. No tenía el mejor diseño, ni un algoritmo brillante, ni una estrategia empresarial propia de Silicon Valley. Su verdadero poder surgió de algo mucho más inquietante: crear. Un lugar donde la identidad se disuelve, la memoria desaparece rápido y la acción colectiva puede aparecer sin líderes visibles. Eso convirtió a 4chan en una especie de laboratorio cultural. Miles de usuarios lanzaban ideas, imágenes, bromas, rumores y consignas. La mayoría morían al instante,
pero algunas sobrevivían, y unas pocas escapaban del foro para instalarse en todo Internet con una fuerza desproporcionada. Ese fue su verdadero adelanto. Entender antes que casi nadie que Internet no se movería solo por comunidades estables, sino por fragmentos virales, fáciles de repetir, simples de compartir y casi imposibles de rastrear hasta su origen. 4chan aprendió muy pronto el lenguaje del meme, de la ironía y del impacto inmediato. También anticipó algo más peligroso, que la descentralización no elimina el poder, solo lo vuelve difuso. En un sitio sin jerarquías claras, cualquier acción colectiva puede parecer espontánea, aunque tenga consecuencias reales. Y ahí nace el problema. ¿Quién responde por un rumor, por una campaña de acoso o por una narrativa política impulsada desde el anonimato? Con el tiempo, 4chan dejó de ser solo un refugio para fans del anime. Se convirtió en fábrica de memes, cuna de Anonymous, símbolo del Internet sin filtros. Y más tarde, en referencia obligada en debates sobre radicalización, propaganda y libertad de expresión. Su legado es ambiguo. Ayudó a moldear el humor y la cultura digital moderna, pero también mostró cómo esos mismos mecanismos podían alimentar odio, desinformación y violencia simbólica. 2 décadas después, 4chan sigue siendo importante no tanto por lo que es, sino por lo que revela. Revela que el anonimato no vuelve mejor ni peor a una comunidad por sí mismo. La amplifica. Reduce frenos, acelera impulsos y deja al descubierto cosas que otros espacios esconden tras normas, reputación o miedo al castigo. También demuestra que muchas innovaciones culturales nacen en los primeros días.